Hola Latinoamérica nuevamente. Mi nombre es Luis Patricio Ríos Muñoz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Tarapacá, Iquique, Chile, y maestrando en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario. Y estoy nuevamente en esta cápsula de Hablando del Proceso Judicial, invitado cordialmente por mi maestro don Adolfo Alvarado Belloso, para lo cual les tengo preparado esta vez el tema de la naturaleza jurídica del proceso. Pasemos revista entonces a las distintas teorías sobre la naturaleza jurídica del proceso. Comenzamos en Europa del siglo XVIII-XIX, en donde Robert Potier, influenciado por la obra de Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, postula que el proceso es un contrato, para lo cual se basa en la institución romana de la litis contestatio. El auge de esta teoría, que después es seguida por Merlin, de Molombe, Aubry y Rau, se dan cuenta todos franceses, el auge dice relación con que nos encontrábamos en plena expansión del imperio napoleónico y por ende toda la ideología francesa se expande al resto de Europa. Lo que hace Potier es tomar esta concepción macroscópica de Rousseau de la relación contractual para poder explicar el Estado y la sociedad y la reduce en escala microscópicamente a el proceso, al juez y las partes, señalando que es un contrato. Obviamente, las críticas que se hacen a esta teoría dicen relación con la falta de voluntad del demandado de querer participar en todo esto. Y como intento desesperado de querer salvar la ideología contractualista, surge una segunda teoría, también muy estudiada, que dice relación con que el proceso es un cuasi contrato, que cae en los mismos errores y en las mismas críticas que su antecesora. Dejando de lado esas teorías privatistas, pasamos a las teorías publicistas que tratan de explicar luego la naturaleza jurídica del contrato, del proceso, para lo cual nos situamos ahora en Alemania, en el año 1868, en donde Oskar von Bülow publica la obra denominada La teoría de las excepciones procesales y presupuestos procesales. Bueno, Bülow, en unas pocas páginas al inicio y al final de su obra, nos afirma que el proceso es una relación jurídica entre el juez y las partes, pero no profundiza sobre ello. Tendrán que venir otros autores después para profundizar al respecto, y así, por ejemplo, Kohler especifica que la relación se da horizontalmente entre demandante y demandado, excluyendo al juez. Herwig precisa, en cambio, que la relación es vertical entre el juez y el demandante y entre el juez y el demandado, pero no entre ellos entre sí, no entre las partes. Finalmente, Adolf Watch nos dice que la relación es triangular entre el juez y las partes y entre el demandante y el demandado. Obviamente, siendo Chiovenda discípulo de Watch, traslada esta teoría a Italia y de ahí se postula al resto del mundo, gracias a la fama que adquiere posteriormente Giuseppe Chiovenda. Para criticar esta teoría aparece otro alemán en 1925, don James Goldschmidt, con su obra El proceso como situación jurídica, una crítica al pensamiento procesal. ¿Qué es lo que dice Goldschmidt? Goldschmidt organiza su obra en dos partes. La primera de ellas es la crítica a la teoría de la relación jurídica y la segunda es su propuesta sobre las situaciones jurídicas que se generan.
lo que nos dice es que el juez no sentencia por la obligación que tiene con las partes, sino porque es un funcionario público. Y si deja de sentenciar, será sancionado como funcionario público que es decir, recibe una sanción administrativa. Por ende, el juez se encuentra en una situación jurídica de funcionario público. El demandante, en cambio, se encuentra en una situación jurídica de querer satisfacer la pretensión que le ha presentado al juez. Y el demandado no se encuentra obligado ni con el demandante ni con el juez. De hecho, si él quisiese, podría no contestar la demanda, porque contestar la demanda no es su obligación, es una carga. Y como tal, si no libera esa carga, es posible que se vea perjudicado. Por ende, el demandado se encuentra en una situación jurídica en donde no quiere salir perjudicado en este proceso. Si nos damos cuenta, cada uno de ellos está en una situación jurídica distinta y por eso lo que postula Goldschmidt es que se trata el proceso de situaciones jurídicas que generan diversas cargas procesales. Ahora, si bien miramos la teoría de la relación jurídica y la teoría de la situación jurídica, ninguna de ellas explica realmente la naturaleza jurídica del proceso. Y por eso llega un autor español, don Jaime Guasp Delgado, que en su conocido manual nos explica que el proceso es una institución. A esta teoría es fuertemente criticada por Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y a ella adhiere en principio Eduardo Couture, que después Couture reflexiona un poco más y se da cuenta que el concepto de institución en realidad es demasiado ambiguo para tratar de explicar la naturaleza jurídica del proceso, al punto que genera la tautología de querer explicar la institución del proceso diciendo que es una institución. Bueno, revisadas las teorías, no hemos respondido a una pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica del proceso? El maestro Alvarado nos dice que el proceso es el proceso. Es decir, no existe una naturaleza jurídica dentro de la cual pueda ser encuadrado, porque se trata de un fenómeno jurídico único e irrepetible. Manuel Serra Domínguez, Juan Montero Aroca y Adolfo Alvarado Belloso nos dicen que en realidad, si existe naturaleza jurídica del proceso, es el proceso mismo. Es decir, ya no vamos a buscar la naturaleza jurídica del proceso dentro de su encuadre en una institución distinta, porque el proceso en sí mismo es una institución compleja, un fenómeno único e irrepetible que engloba a su vez a otras instituciones. Y por ende, ahora lo que necesitamos tratar de explicar ya no es su encuadre, sino la razón de ser que tiene el proceso. Y para ello nosotros postulamos, junto con estos autores, que el proceso es un método pacífico, dialéctico de solución de conflictos de relevancia jurídica. Bueno, espero les haya gustado esta cápsula y poder verlos nuevamente en el futuro en un próximo tema de Hablando del Proceso Judicial. Hasta luego.